Déjame venderte esta película en 20 segundos o menos. Si ves este video hasta el final entenderás por qué juntar a los tres Spider-Man fue una gran idea. A costa de varios agujeros de guión, a Peter cometiendo más de una estupidez, pero eso sí, cumpliendo el sueño de todo puberto que ansiaba ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield en mayas nuevamente. Spider-Man No Way Home es una de las clásicas películas con mucho fanservice, y vaya que lo supieron hacer bien, ya que si mostraban a tres Tom Hollands como se rumoreaba, quizás esta hubiese sido la decepción más grande, cinematográficamente hablando, claro. Y es por ello que en el día de hoy repasaremos la película, notando la poca lógica que sigue y haciendo que te des cuenta que no es una película tan perfecta como creías la primera vez que la viste. Empieza la película retomando lo de Far From Home, con la muerte de Misterio y la doxiada hecha a nuestro arácnido amigo, por lo que va tras su chica y juntos se embarcan en una odisea para saber qué hacer. Ir tras consejos del tío Ben, error, aquí no existe y probablemente la tía May haya sido una mamá luchona. Ir a su casa, cuidado Peter, no te pones la mano, tampoco ayuda ya que Happy y la tía May habían terminado, así que ellos dos tienen sus propios problemas, y para complicar más las cosas terminan siendo arrestados. Mucho papeleo después terminan estando libres gracias al mejor abogado que ha existido sobre la faz de la tierra. Saul Goodman. No. La doctora Polo. Ella es jueza, no abogada. She-Hulk. Su serie aún no había salido. Esto tomará un tiempo. 3 días después. Matt Murdock. Sí. Al fin lo chuntaste, Loquendo. Matt, el ciego favorito de todos, Murdock acaba quitándole todos los cargos a Peter, y supongo que era tan bueno que ni nos enseñan cómo lo hizo. Solo espera que tú aceptes que lo hizo a pesar de que todo estaba en su contra. Aún así sigue haciendo sus heroicos deberes como siempre, pero terminan ensuciándole el traje y es donde todo el mundo se orgasmeó por ver un traje negro en este universo. Sacaron juguetes, ropa, un skin para el Marvel's Spider-Man y resulta que solo era el mismo bendito traje. Pero eso lo veremos más adelante. De vuelta a la actualidad, Peter va a su primer día de clases, y aquí creo que él solito se buscó ser bulleado. Si estás con un problema de carácter internacional, no vas a la escuela como si no pasara nada. Si hasta por el simple hecho de estar resfriado alguna vez se faltas a clases. Ay Peter, ojalá recibas un gran desarrollo de personaje acabando esta película. No sé, que se te muera algún ser querido, yo que sé, tu papá, tu mamá, tu tía por soltar personas al azar. Pero bueno, mucho bullying y solicitudes al MIT rechazada después y Peter decide ser lo más sensato que se le ocurre. Pedirle al Doctor Strange que altere la realidad para que sus amigos y familiares tengan un mejor futuro. Al principio se niega rotundamente, pero gracias al permiso del hechicero supremo Wong, es que acaban haciendo el hechizo para que todos olviden quién es Spider-Man. Lo malo es que Peter se pone a hacer excepciones durante todo el proceso, que quiere que su tía lo sepa, que quiere que MJ y Ned lo sepan, arruinando el hechizo por completo. Y aquí creo que quien tiene la culpa es el Doctor Strange. ¿Cómo se te ocurre que un hechizo que según la advertencia de Wong altera el mismo multiverso no le expliques a Peter en qué consistía exactamente? Algo así como un: Peter, este hechizo hará que todos, incluyéndome, nos olvidemos de tu existencia. ¿Hay alguna excepción que quieres que haga? Y listo. Sabemos que literalmente si hace esto no habría películas, pero justamente esto es lo que causa el fanservice. Situaciones forzadas y claramente evitables, pero como el fan promedio de Marvel quiere ver a sus tres Peter Parkers, démosle situaciones súper pendejas, solo para que este esté feliz. Por culpa de este hechizo al final acaba apareciendo el Doctor Octopus, para nada rejuvenecido con computadora, dispuesto a partirle su madre, y vemos otra vez los agujeros de guión. Supuestamente Otto se había hecho bueno al final de Spider-Man 2, y es por eso que decidió sacrificarse por un bien mayor, aunque supongo que según esta frase, ¿Qué le hiciste a mi máquina? pienso que se refiere a cuando rompió su máquina por primera vez. Pero claro, en ese momento no sabía que Peter era Spider-Man. Se pudo haber enterado cuando lo reveló Misterio, pero supuestamente el hechizo trajo a gente que ya sabía desde antes que Peter era Spider-Man. Estas son unas mini gran fallas que igual en el momento no te diste cuenta, por estar derramando testosterona cuando la viste por primera vez. Al final Peter acaba controlando los tentáculos de Otto y logra detenerlo. Pero resulta que también está el Duende Verde, quien siempre es, ha sido y será malo, y sobre todo, quien sí sabía que era Peter el Spider-Man, pero aún es muy pronto para verlo pelear, pues Strange se había cruzado con el lagarto, ves, otro más que sí sabía que Peter era Spider-Man, pero cuando ya se había hecho bueno, si hasta le salvó la vida al final de su película. Ante este problema multiversal, Peter junto a Ned y MJ se ponen a buscar a los malos por ahí, y ¿recuerdan su traje sucio? Pues simplemente le dio la vuelta y así sacaron el traje invertido. Y así se acaba enfrentando a Electro. Él literalmente nunca supo quién era Spider-Man, pero tiene la ayuda de Sandman. Él sí sabía quién era y se hizo bueno luego de Spider-Man 3, aunque igual lo acaba encerrando por si las moscas. A la mañana siguiente vemos a Norman Osborn destruyendo su máscara, como si luchara por deshacerse del Duende Verde. Acude con May porque ve un cartel de Spider-Man afuera y ella le dice a Peter que lo mejor sería ayudarlos. Palabras mortales, solo digo eso. Más adelante aparece Strange con su cubito Ruby, con el cual podrá deshacer del hechizo y lo regresará a sus universos, pero a continuar con sus historias, y claramente terminar muriendo por Spider-Man, aunque
Algunos solo terminarán en la cárcel y otros terminarán matándose solos en realidad. Al final Peter le acaba robando el cubito, desatándose la pelea más fumamilística visualmente del universo Marvel. En serio, son bastante geniales las peleas de Doctor Strange. Literalmente todo se basa en el nivel de creatividad y calidad que pueden poner la gente que hace los efectos especiales. Es como volar a otro mundo. Pero bueno, luego de esto Peter acaba ganando la pelea porque supongo que Strange no iba a pelear a matar, y acaba siendo encerrado en la dimensión espejo hasta que sea útil nuevamente para la trama. Las intenciones de curar consistían en meter a varios villanos junto a la tía May al apartamento de Happy, donde gracias a una fabricadora que funciona gracias a un reactor ARC, recuerden esto, acaban curando a Otto, permitiéndole que él controle sus tentáculos y no al revés. A causa de esto le devuelve el favor mejorando su traje, pero algo malo pasaba. Peter se dio cuenta que Norman estaba fingiendo todo el tiempo. Electro se roba el reactor del fabricador y Spider-Man acaba recibiendo una putiza digna de Mortal Kombat. ¿Cómo hará para empeorar todo esto y darle el desarrollo que Peter necesitaba? Pues matando al tiempo. Todo el desarrollo que Peter recibió sobre no confiar en desconocidos de Far From Home no valió de nada. Pero esto, sin duda que lo hizo reflexionar quiera o no. Y señores y señores, ahora se viene el momento por el cual todos gritamos como Ned Flanders en el cine. La aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Algunos dicen que este saludo entre Tobey y la abuela de Ned es porque esta señora es esta niña. Me suena convincente, pero no hay otra escena que lo compruebe. La de darle poderes a Ned porque sí me pareció una completa tontería. Escuché por ahí que quien debía hacer eso sería América Chávez, pero como Doctor Strange 2 se estrenó después de esto, pues supongo que no querían presentarte un personaje cuando no era su momento. Al final todos van tras Peter para confesarle que los tres Peters pasaron por lo mismo, Tobey con su tío y Andrew con Gwen y su tío también, empatizando sobre que sí sabe cómo se siente y así accediendo a querer curar a todos, con excepción de Norman, a él lo quiere muerto sea como sea. El momento se aproxima, los villanos llegan y todos tienen una misión. Sandman, no sé qué haces ahí si tú eras bueno. La pelea comienza y no es que sean descorneados, son peor que eso. Pero solo bastó un párrafo de guión para que puedan volverse los más coordinados del mundo, acabando con Sandman y con ayuda de Otto ya rehabilitado acaban con Electro y por último con el lagarto. Y justo ahí llega Doctor Strange. Pero como lo mencioné antes, si aparece es solo para que avance la trama. Recuperan el cubito Dubidú, pero... Esta explosión rompió la caja y por ende que todo aquel que sepa, y por como hemos visto a lo largo de todo el video, toda persona que no sepa que Peter Parker es Spider-Man aparezca ahí. Mientras tanto Peter al fin tiene lo que quiso realmente, asesinar al Duende Verde, pero como dijo un gran filósofo, la venganza nunca es buena, mata el alma y a tu tía. Aunque claro, si lo hace un malo no pasa nada. Al final Tobey resulta estar bien, solo es que le gustaba jugar con mi corazoncito. Norman recibe su cura y parece que es el verdadero final de Duende Verde. Pero los problemas no acaban, ya que Strange sigue intentando restaurar el universo, por lo que Tom Holland hace lo más maduro que hizo sin que nadie se lo dijese. Accedió a que Strange haga el hechizo olvidador de memorias para que todos olviden quién es Peter Parker. Unas despedidas emotivas después y ahora Peter está completamente solo. Puedo decir que este es el desarrollo de personaje que Peter necesitaba, empezar desde cero con un nuevo traje, sin depender de la tecnología Stark o de ningún otro superhéroe para resolver sus cosas. Literalmente aquí se ha cerrado el arco de Home para Spider-Man. Empezamos con un Peter novato que va aprendiendo lo que significa ser un superhéroe en Homecoming, pasamos a Far From Home donde aprende que aún no está preparado para poseer algo de gran magnitud, por lo que aquí es y será el amigable vecino, el Hombre Araña. Aparte que míralo, el traje está precioso. Sin duda la peli no es perfecta, tiene fallas que hemos visto desde el inicio de este video, pero por sobre todas ellas está el feeling, el sentimiento de ver un sueño cumplido, una anécdota de ver a los personajes que te acompañaron desde la trilogía de Sam Raimi hasta la actualidad con el UCM. Y a pesar de que sean tres Peters diferentes, tres actores diferentes, siempre han sabido plasmar el verdadero significado de ser el Hombre Araña, ayudar a quien lo necesita, por más difícil que se vea la situación. Entre otras noticias, me he abierto una cuenta de Instagram donde publicaré cómo voy yendo con los videos pendientes en mis historias, y una que otra tontería de vez en cuando. El link está en la descripción. Y antes de despedirme les quería avisar que estoy haciendo un super video que verán pronto reseñando la saga entera de Harry Potter, para que los fans de ella la esperen con ansias. Solo les pido paciencia, que cuando publique este video recién estaré haciendo el guión de la tercera película, así que voy despacito pero con buen pie. Muchas gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.